Y en Onda Verde estamos conectados, como siempre, con invitados, y en el día de hoy es el diputado nacional Eduardo Tognoli, justamente, ¿no? Diputado por el Frente de Todos, y en una semana muy particular y con algunas temáticas que, que si bien no hay definición y hay mucha polémica, en la Argentina se debate en las cámaras el presupuesto, se debaten leyes y hay como una nebulosa y hay este freno y principalmente en uno de los temas que nos afecta a los santafesinos y santafesinas, que es la ley de humedales. Eduardo Tognoli está con nosotros y bueno, Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gustavo Delbor, Vanessa Gut, te saludamos. ¿Qué pasa con la ley de humedales? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Gracias bien. por este rato, gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre poder participar de este espacio. La ley de humedales, bueno, la ley de humedales es una iniciativa que tiene más de 10 años de circulación en el Congreso de la Nación. Y digo bien en el Congreso porque ha habido iniciativas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados que a lo máximo que han llegado en algún caso es alguna media sanción. Y que a partir del 2020 tuvo un profundo y sistemático tratamiento, por lo menos en diputados, ¿no? En noviembre del 2020, ustedes recordarán, plena pandemia, por medios remotos como el que estamos usando ahora, se llega a un dictamen con un número importante de firmas de ese dictamen de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Argentina. Esto no es menor, porque luego de, tengo entendido que 7 reuniones informativas con la participación de especialistas en la materia, organizaciones socioambientales, de productores, de, por supuesto, diputados, diputadas, etcétera, y una veintena de reuniones de asesores y asesoras de las distintas bancadas, pero también de muchas organizaciones de la sociedad civil, se llega a un dictamen en la Comisión de Recursos Naturales que finalmente después termina el 2020, pasa el 2021, no logra pasar la Comisión de Agricultura, ¿no? Para que no suceda lo mismo, este año, luego de presentar unos 40 y pico diputados y diputadas, representamos aquel dictamen, encabezados en este caso por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, por Leo Grosso, quien era también presidente en ese otro momento, trabajamos para intentar lograr una reunión conjunta de las 3 comisiones donde este proyecto tiene giro para que no suceda lo mismo que la otra vez. Bueno, y desde mitad de año hasta ahora, creo que tengo un problema con la cámara, desde mitad de año hasta ahora estamos en ese trámite con idas y vueltas y lamentablemente con algunos lobbies que están poniendo algunas trabitas para que pueda avanzar, ¿no? Sí, cuando hablamos de lobby estamos hablando de que hay intereses que muchas veces se contraponen con los intereses generales de la gente común, de la gente de a pie, y sí inmiscuidos en pequeños grupos con gran poderío económico. Digo, a ver, ¿hasta qué punto podemos desde esta cuestión defender este accionar de la quema indiscriminada, de la pérdida, del ecocidio que está viviendo los humedales en toda nuestra costa? Bueno, sí, hablamos de lobby porque hablamos sobre todo de algunas corporaciones que para mi gusto, desde una mirada errada, de una mirada casi que te diría que desconoce el texto efectivo, concreto de la norma, han instalado o han logrado instalar la idea en algunos sectores de la política de que esta es una iniciativa, un proyecto de ley prohibicionista. Lejos de eso, y estoy viendo que cambié de cámara y se ve bastante mal, pero bueno, es lo que hay, me van a disculpar. Está bien. Lejos de eso, esta ley es regulacionista, no prohíbe ninguna actividad sobre los humedales. Ninguna de las actividades humanas que se realizan sobre los humedales está prohibida en esta norma. Lo que establece son estándares mínimos para la realización de esas actividades con
arreglo al cuidado de nuestra casa común, ¿no? De la naturaleza, de los humedales. El ejemplo de las islas del Paraná es elocuente, es contundente. Lo que falta es control efectivo del territorio por parte de los distintos niveles del Estado. Y esta ley, la ley de humedales, viene a traer herramientas para eso, para el control efectivo del territorio. Es verdad que hay otras leyes que están vigentes, lo dicen mucho de quienes se oponen a avanzar con esta normativa. Es verdad que hay leyes vigentes como la Ley General de Ambiente, como la Ley de Quemas, etcétera, que no se cumplen. Pero también es verdad que para que esas leyes se puedan cumplir necesitamos un Estado mucho más ágil y que pueda tener control efectivo de su territorio. Ordenamiento territorial, inventario de humedales, monitoreo permanente, Fondo Nacional de Humedales, es decir, recursos para poder llevar adelante todas estas políticas, son algunas de las herramientas que esta ley propone. ¿Para qué? Para hacer efectivo el cumplimiento de esas otras leyes. ¿Y para qué? ¿Quién eventualmente delinca? Primero se pueda evitar, ¿no es cierto? Se pueda prevenir esas actividades delictivas. Las quemas son una de ellas, las quemas sin permiso, porque la ley de quema establece que si alguien pide un permiso al Estado para que esa quema sea controlada, lo puede hacer. Lo que pasa que algunos de los que llevan adelante estas actividades saben que en un momento de bajante histórica del río y de sequía histórica, es muy posible que el Estado le diga, no, mira, en este momento ni aún con una quema controlada se pueden llevar adelante estas actividades. Decía entonces que para que esas leyes se cumplan, se necesita un Estado mucho más ágil, un Estado menos bobo, que tenga herramientas suficientes y las herramientas necesarias para controlar las actividades sobre los humedales, y estas que propone la ley de humedales son precisamente las que entendemos que pueden servir a tal efecto, ¿no? Lo que sucedió esta semana particularmente, Eduardo, es grave. Hoy escuchaba, por ejemplo, al intendente de Villa Constitución. Se perdió la última oportunidad de este 2022 de tratar ese proyecto, que es un proyecto conjunto que costó muchísimo, como vos bien decías, y fue trabajado con las organizaciones ambientales, porque los legisladores del PRO decidieron no participar de ese encuentro en el que se iba a abordar la ley de humedales, y se perdió la posibilidad de tratarlo este año, por lo que todas las localidades costeras, que somos las más afectadas, vamos a tener que esperar al 2023 para poder no implementar, quizás tratar la ley de humedales. Sí, se perdió la penúltima oportunidad. Hay posibilidades de, en las próximas semanas, hasta el 20 de noviembre, darle dictamen en este plenario de comisiones. De hecho, para el jueves que viene está convocado nuevamente, esperemos que la actitud sea otra. Y efectivamente, luego de que pasaron 6 semanas de aquella suspensión, de ese cuarto intermedio, ¿no es cierto?, que finalmente se estiró, producto de la intervención de un grupo de gobernadores del Norte Grande, que desde Washington estaban reunidos ahí, decidieron mandar o hacer público un comunicado planteando dudas, desavenencias, diferencias con la iniciativa que se estaba convirtiendo, ¿no es cierto?, en dictamen de mayoría. En ese momento se decide, o no se termina logrando el número para poder convocar y realizar efectivamente la reunión al día siguiente, se decide suspender con el objetivo de convocar a esos gobernadores. Esto se hizo en reiteradas ocasiones cuando se obtiene la respuesta de 2 de esos gobiernos provinciales que iban a enviar funcionarios, sumado al pedido de intendentes de todo el sur de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba de poder intervenir también, en su caso en apoyo al avance de la ley de humedales. Se decide convocar a ese plenario de 3 comisiones. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leo Grosso, lo acuerda con Carlos Heller, lo habla también Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, lo habla con Ricardo Bursaile, que es el presidente de Agricultura. Ricardo Bursaile dice, y la palabra debería valer en política, ¿no es cierto?, que no había ningún problema y que él no iba a oponerse y que no iba a ser un obstáculo. Y finalmente, cuando se convoca, sí se convierte Bursaile en un obstáculo y arrastra atrás de él a todo Juntos por el Cambio,
salvo 3 diputadas que participaron en el plenario del otro día al solo efecto de fijar la posición y argumentar tecnicismos para explicar por qué no participaron. De ninguna manera esa convocatoria era ilegítima, era totalmente legítima, estaba avalada por las normas, por el reglamento de la Cámara Baja de la Nación. Lo que no había era interés en sentarse ahí y legislar para avanzar, ¿no? Eduardo, te cambio de tema porque justamente las cuestiones de los debates y la coyuntura que nos va llevando, también estuvo el debate del presupuesto para el 2023 y a esto se le suma una plata muy importante que hubiera podido ingresar si se hubiese dado curso a este proyecto de ley de descuento de ganancias en el Poder Judicial. Digamos, ¿en qué estado está eso? Bueno, el Estado ninguno capotó, básicamente porque la oposición en pleno y un puñado de votos también de nuestro bloque, de diputados y diputadas de extracción sindical, no todos, pero algunos sí, decidieron rechazarlo. Miren, primero la cuestión de fondo, que es impuesto a las ganancias al Poder Judicial. El argumento en su momento de la Corte del Menemato, ¿no es cierto?, en la década de los 90, para, a través de una acordada de 1996, rechazar la posibilidad de que el Poder Judicial, y también básicamente, entre otros, los jueces, los fiscales, los defensores, etcétera, paguen impuesto a las ganancias, se funda en un artículo de la Constitución de 1853, que la del 1994 reproduce, pero cuya redacción debe ser interpretada en ambos casos en contextos totalmente diferentes, que en 1853 tenía una razón de ser y una explicación en función de que el presidente de la nación podía hacer y deshacer a gusto y piacere, no había división de poderes, no había un congreso, esa división de poderes era muy, muy lábil, era muy, muy débil, existía el poder ejecutivo, existían los jueces, y un presidente eventualmente podía, para decirlo en términos coloquiales, apretar a un juez y decirle, mirá, si vos no haces esto o lo otro, si no fallás en tal sentido, yo te voy a descontar el sueldo directamente, te lo voy a sacar, ¿no? El Estado Nacional creció, en realidad nació, porque eso era un proto-Estado Nacional, en ese momento no había ni sistema impositivo, había tarifas aduaneras, el Estado Nacional creció, se creció, se amplificó un sistema impositivo y lejos de poder interpretar, y ese artículo, que no lo aclaré antes, establecía que el sueldo de los jueces era intangible para que efectivamente se resguardara su voluntad autónoma. Nadie en su sano juicio puede decir que pasada la reforma del 94, donde se reproduce este artículo hoy pueda ser interpretado de la misma manera, porque nadie en su sano juicio puede pensar que una ley de carácter universal, que afecta en todo caso a todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, privados y estatales, salvo a los del Poder Judicial, pero en caso de que se extienda al Poder Judicial, que afecta a todos los que cobran hoy más de 330.000 pesos, pueda afectar la voluntad autónoma de un juez, es decir, que eso pueda configurar un aprete o algo que pueda cambiar su voluntad. Vamos, en la Argentina hay otras cosas que cambian la voluntad autónoma de un juez, que la alteren, ¿no? Dicho esto, efectivamente, si esto se aprobaba, significaba una masa de recursos que era en su totalidad similar a la que el Estado argentino sacó en concepto de aporte de las grandes ganancias. Y un porcentaje de eso, lo que no se coparticipa, una parte importante de eso se coparticipa, lo que no, iba a ir 70% al progresar, tan importante para nuestra educación, para nuestros pibes, para nuestras pibas, y el 30% era un fondo específico para la seguridad en Rosario, que era 27.000 millones de pesos,
lo mismo que todos los recursos del Ministerio de Seguridad de la Nación destinados a la provincia de Santa Fe. Y hay que aclarar que esos recursos no iban ni a la provincia ni al municipio. Aclaro esto porque es verdad que hay una subejecución de los fondos nacionales enviados a la provincia en materia de seguridad pública, sino que eran fondos nacionales gestionados por Nación para la seguridad en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente para las fuerzas federales, ¿no? Justamente Esto es una oportunidad, perdón, Vane, dale. ¿Cómo? Decía, Dale, Vane. perdón, justamente el tema de seguridad que en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario es todo un tema. Bueno, claramente. Entonces, de haberse aprobado esto, era un aliciente, era un espaldarazo importante para la ciudad de Rosario, más allá de la justicia, de lo que uno cree que tiene que hacerse, que es poder avanzar con el cobro de impuestos a las ganancias, al Poder Judicial, más allá que yo entiendo el reclamo gremial de los trabajadores y trabajadoras, que en realidad es un reclamo gremial que hay que trasladar a todos los trabajadores y trabajadoras, Claro. que para mí no es el no cobro del impuesto a las ganancias, sino convertir progresivamente el impuesto a la ganancia en un impuesto como existe en muchos lugares del mundo, en los países más desarrollados, a los grandes ingresos, pero que sea efectivamente a los grandes ingresos y con un piso, por supuesto, más alto que el actual y con escalas mucho más suaves en su transición que las actuales, ¿no? Lo que redundaría en una progresividad fiscal más importante, en la incorporación de nuevos fondos y, en todo caso, que menos trabajadores paguen impuestos a la ganancia si uno incorpora uno de los poderes del Estado y corta mucho más arriba, ¿no? En la escala. Sí, aparte, no digamos, y esto es una postura personal y no tiene nada que ver, pero no está bien, pero digo, el salario no es ganancia y eso, digamos, es una cuestión, bueno, pero una discusión un poco, No, pero yo creo que para otro hay una momento. discusión, yo creo que hay una discusión que hay, yo creo que es una consigna que tiene un sentido, para mí, por lo menos para las escalas más bajas dentro de ganancia, pero yo creo, porque si no, digo, un CEO también de una empresa multinacional es un empleado en términos técnicos y yo creo que los grandes ingresos tienen que hacer un aporte, ¿no? Y en países del mundo con distintos regímenes políticos, sociales, etcétera, hay un común denominador que es que estos grandes ingresos puedan pagar ganancias. Ahora bien, la realidad hoy es que trabajadores de actividad privada y todos los públicos de los distintos niveles del Estado, salvo de uno de los poderes, que es el de la justicia, el resto pagan todo. Entonces se establece una inequidad en materia tributaria, ¿no? Edu, bueno, nada, ya para despedirte, que nos quedan unos minutitos nomás, ¿qué pasa el año que viene? ¿Dónde va a estar Toñoli? Seguimos como diputados, vamos a candidatearnos. Va a ser candidato. ¿Cuánto nos queda? Creo que se está por cortar eso. Nada. No, yo donde voy a estar en el lugar de siempre, que es caminando mi querida Rosario y toda la provincia de Santa Fe, que es lo que me toca hoy desde esta función legislativa, pero sí con la expectativa, las ganas y la fuerza para tratar de encabezar una lista a gobernador en la provincia de Santa Fe, desde mi espacio, pero con otros sectores con los que venimos caminando, porque creemos que Santa Fe necesita recrear la esperanza. El peronismo la generó hacia el 2019 alrededor de la figura de Omar Perotti. Muchos lo acompañamos porque creíamos genuinamente que podía generar un cambio en la provincia de Santa Fe, un cambio que no se produjo. Lo vemos más como una continuidad de lo que venía sucediendo en la provincia, que como un cambio profundo, ¿no es cierto? Y eso se nota en las bases del peronismo, se nota en la ciudadanía, no hay grandes expectativas, se pinchó de alguna manera una parte importante del peronismo porque se esperaba otra cosa. Hay cosas que se han hecho bien, yo además no es cuestión, como decía mi abuela, de tirar el agua sucia con el bebé adentro, ¿no es cierto? La obra pública, hay una gran gestión de alguien que yo respeto mucho, que es Silvina Frana. En materia de producción se ha hecho mucho en un momento difícil, que fue la pandemia y la pospandemia, se ha podido sostener y salir con toda, ¿no es cierto?, en esa
en ese rubro. Por supuesto, en un marco nacional que también ayudó, y la política productiva del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en ese sentido fueron positivas, pero después hay otros aspectos, yo puedo dar dos que para mí son muy sentidos. Uno, el de la seguridad pública, en que no se le encontró el agujero al mate y de hecho se han tomado decisiones para mí erradas. Se pasó de querer y de avanzar con el proyecto de ley para conducir la fuerza de seguridad y reformar la seguridad pública en la provincia, a terminar nombrando un comisario a cargo de un área del ministerio, ni más ni menos. Y otra es el trato con los trabajadores del Estado y las trabajadoras, ¿no? Y la docencia. La docencia y la actividad educativa de los trabajadores y trabajadoras de la educación en general, que me parece que no corresponde en un gobierno peronista tratar de esa manera a los trabajadores. Edu, muchísimas gracias. Eduardo Toñoli, diputado nacional, pasó por Onda Verde. No te puedo preguntar por Heinze porque se termina. 2 palabras, ¿estás contento? Mirá, la sonrisa oreja a oreja. Gracias, Eduardo Toñoli. Muchas gracias por pasar por Onda Verde.